Hoy día mi nombre es Mariela Carbacho, soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el trabajo titulado Geometría a través del arte, un encuentro de saberes. Este trabajo se desarrolló en el contexto de pandemia en donde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación establece un convenio con el Museo de la Memoria. Es por ello que algunos de los docentes quienes de manera voluntaria participamos en esto, tuvimos una mediación con el museo y a partir de ello, eso me genera, en mi caso especial, que fui quien participé, una cierta reflexión al respecto de cómo eran nuestras clases en esa instancia y qué es lo que pasa en nuestras clases, ¿sí? Porque independiente de que en pandemia fuese diferente, siempre hay una tensión eh, que se genera porque los estudiantes tienen distintos rendimientos y ahí en la pandemia también sus intereses eran diversos. El hecho de que en matemáticas se utilizan muchas fórmulas, entonces la idea o la intención en geometría es tratar de desarrollar este pensamiento geométrico real y no necesariamente concentrarnos solamente en el uso de fórmulas que haga un proceso más algebraico. Y también el hecho de que nuestros estudiantes en general están muy concentrados en las buenas notas, más que en el proceso del conocimiento, ¿sí? Como que su interés por el conocimiento muchas veces está quedando en segundo plano, entonces por ello que con esta actividad nosotros buscábamos potenciar toda esta instancia a raíz de estas distintas problemáticas que vimos durante ese semestre, ¿sí? El Mineduc dice que la geometría comprende elementos de manera sintética, analítica y vectorial para estudiar figuras en el plano y en el espacio, y sus relaciones y atributos métricos para concebir estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan a sus estudiantes construir. ¿Ya? Y ahí me quiero detener harto porque esta parte es como la importante de que en general no hacemos centramos los conocimientos en los objetos matemáticos y no necesariamente estamos haciendo una construcción de ellos, ¿sí? Entonces, por eso esta actividad también lo que intenta es buscar potenciar ese tipo de conocimientos, de esa construcción. Y de cierto modo también utilizar lo que son las distintas herramientas tecnológicas que tenemos a mano y que en esa instancia eran, en la pandemia fueron potenciadas, por lo menos en el curso en el que yo desarrollé la actividad. Por otro lado, la UNESCO nos establece unas ciertas normas internacionales para la ciencia, ¿sí? Entonces, dentro de ellas me quisiera concentrar en la número 5, que se dice que hay que fomentar esta cultura por la ciencia. Y la número 6, que debemos promover enfoques innovadores, ¿ya? Y que estos enfoques no necesariamente están a cargo de las personas que hacen ciencia, sino que también de quienes van a formar a los futuros, a las futuras personas que estén en nuestro país, ¿sí? Entonces, en este caso cae ese peso también en los profesores, ¿ya? Y es por ello que también la idea con esta actividad es buscar un poco esta promoción y tener conciencia de que la ciencia es parte de nuestra cultura. La actividad entonces se realizó en el curso de geometría euclidiana, esto es en el segundo semestre del año 2021, en la carrera de pedagogía en matemáticas. La propuesta era desarrollar infografías en las cuales utilizaban estos dibujos. Los dibujos en prisión son una obra, o sea, una exposición que tiene el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Estos dibujos fueron hechos en prisión durante el tiempo
el tiempo de la dictadura militar, y es por ello que tienen harta connotación y peso político, y la idea era también relacionar todos estos conocimientos que se tienen de nuestra historia y que también aparece la matemática involucrada, en este caso la geometría, pudiendo visualizar distintos componentes geométricos en las obras. Entonces, el objetivo de la actividad a través de este uso de ellos hacer una infografía, y por eso ahí se dice que se potencia el uso de metodología activa en la educación superior, porque ellos tenían que desarrollar usando algún programa computacional que ellos tuvieran a mano, usando algunos de ellos GeoGebra también, que es muy conocido, para la infografía del Canvas, por ejemplo. Ellos desarrollaban, escogían una de estas obras e identificaban estos elementos geométricos en ella, y lo que trataban después de ver era tratar de explicar, porque estas infografías después aparecían publicadas en el Instagram del curso, eh, explicar estos objetos geométricos, ¿sí? Porque no necesariamente las personas que revisen el Instagram tienen conocimientos previos, y entonces la idea también era, de cierto modo, introducirlos, ¿sí? Y ver que están presentes, no solamente son objetos propios matemáticos, así como una circunferencia que uno la define como los puntos que equidistan de un lugar. Una rueda también puede representar una circunferencia, una ventana representa un cuadrilátero, y dónde están apareciendo estos ángulos rectos. Entonces, todo eso conlleva esta construcción de conocimiento a partir de las obras, eh, y la idea era no concentrarse solo en el objeto, ¿sí? Como que todo tenía un contexto. Entonces, si a alguien le interesa, puede revisar los distintos aspectos de la infografía que se realizaron en el curso. Este Instagram tiene tiene mucha más información de la que yo voy a mostrar aquí ahora, porque los estudiantes también desarrollaron otro tipo de infografías, pero en este caso solamente me concentro en las que hicieron para esta actividad con las obras del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sí, entonces aquí está presentada la primera de las infografías. Esta infografía considera esta obra, que es la que se visualiza aquí en la izquierda, en la segunda de la mano derecha. Esta fue realizada por los estudiantes Constanza González, Francisco Montesino y Catalina Vázquez. Em, y aquí entonces ellos parten colocando que el dibujo mostrado en la parte de la izquierda corresponde a ser parte de la exhibición del Museo de la Memoria, y que se pueden distinguir distintos objetos. ¿Sí? Entonces aquí los objetos que ellos fueron distinguiendo fueron pirámides, también por otro lado distinguieron prismas, y aquí estaba como la definición del objeto matemático, pero aquí estaba como yo lo podía visualizar, ¿sí? Entonces en este caso era la caseta que aparecía en la obra. También ellos visualizaron conos, cilindros, y la intención al final era tratar de invitar a las personas que veían esta infografía si ellos lograban identificar alguna otra elemento geométrico. ¿Sí? Ese fue uno de los trabajos. Otro de los trabajos eh, fue este, en el cual se hace una breve introducción sobre lo que era la exposición de los dibujos en prisión. Eh, Esta exposición de los dibujos en prisión son trabajos realizados por 22 personas privadas de libertad en diversos centros de detención durante el periodo de la dictadura cívico-militar. Y ahí, en este caso, se puede ver, usando este código QR, ir al link directo de la exposición, ¿sí? Y aquí los estudiantes, por ejemplo, reconocieron en este reloj una circunferencia, en este mueble que aparece aquí en como viga, perdón, en esta viga que aparece como para la escalera, ellos identifican la intersección de dos planos, ¿sí? Y la intersección de dos planos es siempre una recta.
¿ya? Ellos visualizan acá en la escalera que se ve aquí el teorema de Tales, ¿sí? Y algunos otros aspectos geométricos que ellos ven y visualizan son rectángulos o diversos cuadriláteros, ¿sí? Y ahí explican lo que es un cuadrilátero, lo que es un trapecio, un rectángulo. Y de nuevo está esta invitación a si acaso conocen algún otro concepto geométrico que se pueda encontrar en el dibujo, ¿sí? Esa fue la segunda. Otra de las que les quiero mostrar, como les señalé antes, hay muchas infografías más. Solamente aquí destaqué a tres de los grupos que trabajaron. Esta se escogió esta obra, ¿sí? Que se llama Puño, que se realizó en la cárcel de Buin y está hecha en xilografía. Y acá se ejemplifica a partir de esta obra el teorema de los alternos internos entre paralelas, ¿ya? Entonces, acá el estudiante partió desarrollando o diciendo cuál es el teorema, qué significa que una recta sea secante a otras dos rectas, y luego en la imagen visualiza cuáles son sus dos rectas paralelas, en este caso es la recta roja y la recta de color azul. Y esta recta en color amarillo es la recta secante. Y acá entonces lo que se está visualizando es que el ángulo que se está formando acá entre la recta roja y la recta amarilla es exactamente el mismo ángulo que se forma entre la recta amarilla y la recta azul. Y esos son los ángulos que se llaman alternos internos. Cada vez que yo tengo ángulos alternos internos entre dos paralelas, entonces esos ángulos van a ser congruentes y entonces eso es lo que se visualizó con esta obra, ¿sí? Las opiniones y apreciaciones que tuvieron los estudiantes al respecto de esta actividad eh, fueron positivas, ¿sí? En primer lugar, la mayoría manifestó estar de acuerdo con que la actividad le permitió relacionar la matemática y el arte y el hecho de poder lograr aplicar distintos de los conceptos que se vieron en el curso, ¿sí? Em, Aquí voy a leer las opiniones que ellos manifestaron, algunas de las que seleccioné. Fue una actividad muy interesante e innovadora que relacionaba el arte y la geometría de forma interesante y me gustó bastante. Otra opinión dice, me gustó realizar la actividad ya que por lo general lo artístico se ve desligado de lo matemático, cuando no es así. Y con la actividad se puede notar como los dibujos en general tenían muchos elementos cotidianos. Sirve para impulsar a seguir identificando la geometría en la vida diaria. Además, para mí es importante retomar el concepto de memoria e historia dentro de la educación, independiente del área en la que uno se desempeña, y hacer este trabajo en una vía de retomar historia dentro de la matemática, lo cual suele ser poco común. Ahora, siento que quizás podría ser importante incluir el contexto de las obras en estas infografías, porque como están en Internet son propensas a ser difundidas y así la gente a la que llegue podría tener un poco de diversos conocimientos. Y otra de las opiniones son, creo que fue una buena instancia para poder conocer, en el caso de los dibujos en prisión, las distintas realidades de los presos, aparte de relacionarse más con la geometría en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Em, Algunas de las conclusiones con respecto a este trabajo y que quedan también para la discusión es que uno de los objetivos no, que a mí me gustaría que se lograra y que por supuesto requiere un mayor estudio y investigación al respecto, es que estas experiencias propicien en los estudiantes lograr ser replicadas cuando ellos desarrollen sus prácticas profesionales o su propio desempeño, ¿sí? En el futuro, en su futuro.
Entonces, de cierto modo, que estas experiencias les sirvan a ellos como modelo para poder hacer otras y, por supuesto, mejorarlas y, por supuesto, pensar en cómo la geometría también es posible visualizarla en la vida cotidiana. También fomentar la cultura matemática, yo creo que eso es bastante importante para que no queden las clases de matemática como unas clases aisladas, clases áridas, clases en las cuales solamente se repliquen fórmulas, porque la matemática es mucho más que eso. Y los estudiantes que van a ser ellos los formadores de otras personas que no necesariamente tienen por qué ser matemáticas o querer ser estudiante de matemática o ser profesor, sí necesitan tener una visión de la matemática diferente, ¿sí? Y yo creo que ahí está la clave también en cómo ir propiciando esta imagen de la matemática y, por supuesto, cómo poder tener más elementos para desarrollar en su clase, en clases diferentes, en clases mucho más, eh, donde ellos puedan ir construyendo diversos conocimientos, ¿sí? Eso es lo que quiero decir cuando hablo de esta búsqueda de una construcción social del conocimiento matemático, ¿ya? Y lo que me queda como discusión es si acaso realmente con la actividad se logra ver una apreciación más del arte o como señalaba el estudiante o la estudiante que dio su opinión, si necesita un mayor contexto, ¿sí? Sobre las obras y sobre la posible réplica, ¿sí? Que en el fondo acá uno está estableciendo una cierta vinculación con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, pero una vinculación en la cual yo creo que le faltan hartos componentes para poder hacer realmente un carácter bidireccional, y no solamente con el museo, sino también con, por ejemplo, todo lo que significa el arte, ¿ya? Y yo creo que esas son como hartas tareas pendientes las cuales uno puede trabajar un poco mejor en la propuesta y tratar de ir puliendo algunas de las cosas que se ven. Algunas de las referencias están ahí presentes y agradezco mucho a la organización del Congreso por aceptar mi ponencia y espero que se dé una buena discusión y esto sirva para quienes le estén interesados en la geometría y en otros contextos en donde uno puede visualizarlas. Muchas gracias.